¿Ustedes piensan que durante las tandas acá nos quedamos tranquilos? La verdad es que no. No sabe cómo estuvo el debate y más acalorado inclusive durante la tanda. El que tiene una pregunta es Matías. Sistema ferroviario, y hace algunas semanas conocíamos el decreto del presidente Mauricio Macri, ¿no? Que sí. de alguna manera le otorgaba el permiso a la Secretaría de Transporte, dirigido por Dietrich, de clausurar aquellas estaciones que ellos consideran que ya no están en uso, y a partir de esto también, ¿no? El hecho de secuestrar la infraestructura, ¿no? Que conforme... Digo, esta situación sin dudas que genera miedo a los chaqueños. Una rémora de aquella ramal que para, ramal que cierra. A los chaqueños, por el sistema, por la actualidad del sistema, ¿no? Un sistema ferroviario totalmente degradado, donde ya el servicio ferroviario ya no es el mismo, y bueno, hoy hablaban de que afecta a un montón de gente, ¿no? Particularmente del área metropolitana de la ciudad de Resistencia, con tarifas sociales. Bueno, lo escuchaba a Simula hoy en referencia a esta cuestión. La pregunta es, primero, creo que la Nación tiene que meter un pie ahí porque le corresponde. El sistema hoy corresponde a Nación, no corresponde a provincia. Para la provincia sería inviable. El año pasado el ex gobernador de la provincia del Chaco, actual senador, había propuesto la posibilidad de transferir. Intendente. No, hablo de Ángel Rosas. Perdón. Había evaluado la posibilidad de transferir nuevamente el sistema, que se fecha nuevamente sea para la provincia. Claramente un servicio inviable para la provincia del Chaco. Tal vez también lo resulte así. Tal vez también lo resulte así para la Nación. Ahora, la pregunta es ¿por qué? El tema, Matías, perdón, es los recursos. Los recursos, porque si son trasladados, por ejemplo, en Cefecha, ¿y qué pasa con los recursos? Y hay una Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo hicimos nosotros para mantener 12 años el servicio Cefecha? ¿Sabe lo que pasó entre medio? Hicieron crecer los gastos, como ha pasado en muchas áreas del Estado. ¿De qué manera? Y una de las cuestiones es el personal. Y lo que ha pasado en todo el Estado, mire, y esto lo dice Aguilar, cuando se fue Roiniquí, la provincia tenía 45.000 empleados, hoy están 67.000 en el presupuesto, por eso no le alcanza la plata. ¿La suma de todos los males de la provincia es la acumulación de empleados públicos? No, tienen gastos que tienen que resolver, obviamente, pero hoy sabemos que hay, no es este el panel, pero los hospitales no tienen remedio. Achazoya se está quejando que los diabéticos no tienen insulina, por ejemplo. Y en base al tema, perdón, de los ramales, yo te puedo asegurar que, primero que soy el primer defensor del no cierre de ramales. Es más, la situación del sistema ferroviario genera la preocupación inevitablemente. Eso le garantizo que no es así. Al contrario, uno de los ramales que cerró Mene, nosotros lo hemos repuesto, que es el de Fontana Charaday, para que Cefecha funcione. Lo que el decreto pretende habilitar, que inclusive los propios intendentes se quieren ese cargo, por ejemplo, de predios de estaciones que hoy no se están ocupando y que le quieren dar otro uso. Pero desde ya le digo, yo soy el primero que me voy a poner al frente para que no se cierre ni un ramal en la provincia. Genera preocupación no solamente en los usuarios y en los chaqueños, sino también, usted hablaba de los empleados. ¿Cuál sería la respuesta para los empleados que dicen, bueno, nosotros estamos contratados, vamos a prestar servicio, no prestamos servicio porque no tenemos con qué prestar servicio, porque es un sistema inactivo y tememos perder nuestra fuente de trabajo? No, la Nación no, hoy el sueldo de todo lo paga la Nación y no está previsto absolutamente tocar un solo empleado. Primero que no se lo puede hacer y segundo... ¿Se va a reactivar el sistema entonces? No está previsto. El segundo aspecto que hay que remodelar todo, el tema no pasa por ahí, porque si no podía seguir funcionando, ya que tenemos el equipamiento que está en Fontana y usted tiene todo el personal, tenía que funcionar. Lo que pasa es que las vías realmente están en una situación que puede generar descarrilamiento y hay que remodelar todo el sistema, hay que invertir totalmente. La Nación está dispuesta a hacerlo ahora, quiere que así como nosotros durante 12 años mantuvimos la empresa Cefecha, por eso hagamos la pregunta al revés, ¿por qué durante 12 años lo pudimos hacer nosotros y hoy la provincia no lo puede hacer? Será un contexto absolutamente distinto. Pero si era peor que antes, ¿usted se acuerda que...? Usted dice que es peor. Le doy un ejemplo. Fuera del aire, hablábamos con Mateo Alemán acerca de lo que recibió o lo que va a recibir o lo que va a invertir la provincia de Buenos Aires y daba una cifra de 75 millones por día en relación a los 50, 52 días que faltan para las elecciones. Y mientras tanto, Chaco, todo lo que se habla en cuanto a la inversión de viviendas
lo que en un solo día, recibe la provincia de Buenos Aires, Chaco lo recibe ¿en cuánto? En 7 meses. En 7 meses. Acá hay una, Sí, acá hay pero una nota. cerremos el tema, porque si no, perdón, cerremos el tema porque da la sensación que la única obra pública acá es la vivienda. Y No, el más allá de la ferrocarril, vivienda, y no las obras de agua potable, y no el saneamiento, y no la posibilidad de hacer el segundo puente. Claro que tenemos que potenciar las viviendas, y en eso hemos trabajado con el presidente del Instituto de Vivienda, y nosotros nos vamos a poner al frente, pero no, eso no es lo único. Y yo vuelvo a insistir con Cefecha. El escenario, cuando nosotros lo mantuvimos, era peor. Hasta tuvimos que lanzar el quebracho nosotros. Y en ese escenario, Cefecha nos separó un solo día. Un solo día nos separó. Yo lo que quisiera preguntar al revés, ¿por qué se desprendieron de una empresa que era nuestra, que era provincial? Que durante 12 años con nuestros recursos lo pudimos mantener. Y Alemán, vos sabés, y vos también lo sabés, que la obra pública que hicimos nosotros, a lo mejor no era la gran obra pública, pero lo hacíamos y la pagábamos en ese escenario. Entonces, Mire, ingeniero. No era necesario desprenderse de la empresa provincial Cefecha. Mire, ingeniero, voy a tomar algunos dichos que la verdad me gustan. Esta idea de no entrar en la chicana. Yo la verdad que no puedo opinar de la obra pública donde a usted le tocó presidir porque ni siquiera podía trabajar. Era una realidad donde la verdad que la obra pública era manejada entre 6, 7, 8 empresas. La famosa década llegó a incorporar en el registro de constructores más de 350 empresas y todas trabajaban. Entonces, hubo un proceso democratizador de la obra pública como yo con 56 años jamás la vi ni la sentí. Esto sinceramente no es una chicana, eran las reglas de juego que se tenían, eran las reglas de juego que yo tuve que aceptar, yo me preparé, me formé. A lo máximo que podía avistar en ese momento y hacer alguna idea de subcontratista de algunas de las 5 o 6 empresas importantes que tenía el Chaco, que la siguen teniendo, en la cual ahora mantenemos una cordial amistad, pero no podíamos llegar de ser esa situación. Producto de una política de centralización, de concentración, valedera, no valedera, servía, no servía, es parte de otra discusión. Y se lo planteo sin chicana. Muchas de las empresas, la mayoría de las empresas a la cual representa el centro de empresa constructora, ni siquiera podíamos llegar al segundo piso. No por un problema de autoritarismo, simplemente porque no nos contrataban, porque no accedíamos a esta idea de la obra pública que sí se revirtió y que se cambió y que en eso reconocemos el proceso de democratización de estos últimos 12 años del kirchnerismo, como se le habla, o de Cristina. O sea, no ha sido tan pesada la herencia, entonces. No, para nosotros. Es más, a ver si lo digo, y quiero que quede claro. En materia de vivienda, lo único que hay es la pesada herencia. Acá no se ha traído una sola vivienda en el año y medio que se ha tenido. No hay Mateo, un solo contrato nuevo. Sería interesante que un solo contrato Porque nuevo. hubo que revitalizar yo quiero que los vean 7.000 esto. contratos. Mira, yo decía fuera de cámara. Estoy con el papelito. Un año y 7 meses. Perdón, con la experiencia de lo que pasó y que es de público conocimiento y no es chicana con Lázaro Abad y compañía, lo primero que se hizo, Es una situación real y hay que se investigarla. dividieron las obras en 3 categorías. Las obras de color rojo, que implicaba una situación en un estado que no se podía proseguir, como pasó con la Ruta 7 acá en la provincia del Chaco. Las obras de color amarillo, que significaban que había que reacomodar unas cuestiones, y en vivienda en el país pasó mucho de estas cuestiones. Hay administraciones que ocuparon al final de sus mandatos parte del dinero que se mandaba para pagar sueldo y otro gasto, y después las de color verde, que obviamente no tenían ningún inconveniente. Y de hecho el Chaco, muchas de las obras, prácticamente yo le diría, salvo el problema del segundo acueducto, el 100% de las obras, que son casi una docena de obras que se está ejecutando con SAMEP vía Lenosa, prosiguieron sin problemas, se resolvió y las obras siguen y se están todas por terminar. Indudablemente que hay algunos sectores que implica darle un mayor dinamismo, y yo en eso coincido plenamente. Por eso fuimos nosotros al Instituto de Vivienda a tratar de buscar un mecanismo Ahora, de apurar Benicio, esa hay cuestión. algo que usted marcó que sería interesante que la teleaudiencia lograra dilucidar, determinar de qué forma se discrimina esos 20.000 millones de pesos que dijo usted que se ha invertido a través del Gobierno Nacional en la provincia de Chaco. Porque fuera del aire también hablábamos con Mateo Se están y decíamos, invirtiendo.
qué bomba, qué invirtiendo. explosión hubiera sido la provincia de Chaco si ese recurso, esa fenomenal gama de dinero se hubiera destinado a la provincia. Cosa que no se observa, no se ve. Son todas las obras. Yo le pido, si usted me da los datos, yo le hago entregar las carpetas. Yo le entregué la carpeta donde está obra por obra, organismo por organismo. ¿Y cuánto pone el Estado Nacional? Además, hay obras de las últimas que salen donde el Estado Nacional pone el 70% y las provincias ponen el 30%. ¿Por qué hacemos? Cosa que antes no pasaba. Durante el Bueno, gobierno anterior, ese porque- reintegro, recupero que tiene que hacer la nación no pasaba. No es Estamos hablando del recupero, 30%. no es recupero. Pone la provincia su obra. Por Pero ejemplo, no pasaba eso. Por ejemplo, el puerto de Las Palmas. ¿Y por qué no va a poner? El puerto de Las Palmas o el caso del barrio del Pescador. La nación podía decir, bueno, hagan ustedes la obra. Es un barrio de la provincia del Chaco. Nosotros vamos a poner 70% y ustedes ponen el 30%. Pero eso no pasaba durante la gestión anterior. ¿Me equivoco? Porque cambió el mecanismo, Pero obviamente. es un cambio de mecanismo Shaquires, que favorece a la nación, pero perjudica al Chaco. No Shaquires, penaliza a la ¿qué nación, porque con eso es un mecanismo de colaboración. A ver, usted cuando pide un crédito, por ejemplo, a un organismo multilateral como el Banco Mundial, el BID, cualquiera de ellos, no le da el 100% del crédito. Pero ¿Por qué? antes sí, Benicio. No, nunca. ¿Perjudica o no perjudica al disculpame Chaco que te diga, este los nuevo organismos criterio? multilaterales, porque yo he trabajado y he sido consultor del BID y del Banco Mundial, y si hay una ciudad que conozco después de Buenos Aires, la segunda capital del mundo es Washington, porque he trabajado con el Banco Mundial y el BID. Nunca, ningún crédito te da el 100%. Por esa razón, fíjate vos, el acueducto, vamos al acueducto. Pero, Benicio, yo no hablo de créditos. Déjame que termine, vamos al acueducto. Vamos a tomar una obra pública como el acueducto, que se paralizó por lo que acá se dijo, porque el Bandés no ponía la otra parte que está a cargo de la provincia. Ahí está. No es tan así que la nación ponían todo al 100%. Y hay obras que sí ponemos el 100%. Para terminar la Ruta 7 ponemos el 100%. Lo que te quiero decir que en esos 20.000 millones, y quiero que analicen la carpeta porque está discriminado, nosotros no ponemos ese 30% que pone la provincia. O sea, es dinero de la nación que está invirtiendo en la provincia. Eso es a lo mejor lo que se proyecta hacer hasta el No, 2019. el 100% de esas obras se están ejecutando, el 100%. Miren la carpeta, el 100% de esas obras se están ejecutando. Dice el Shaquires, diario, dice el diario lo que hay que Clarín, ver- lo que hay el que diario- decía perdón, Pertini. el diario Clarín Ajá. del 27 de mayo del 2017 consigna que el Plan Belgrano viró hacia el Plan Mitre, porque la ayuda financiera por 25.000 millones para la provincia de Buenos Aires, obras como el soterramiento del Sarmiento, 45.000 millones, autopista ribereña, 9.700 millones, autopista Ileavis, 1.600 millones, el Metrobús Sur, 1.350 Sí, millones. son muchas horas, La son cerca de urbanización de la Villa 31, 28 320 horas. millones. Y obras de agua y cloaca por 1.900 millones. Bueno, también tenemos acá una nota del Diario Norte, que la quiero mostrar hace mucho. Licitaciones de obras públicas. El Chaco está en los últimos lugares del ranking nacional. Yo no lo veo a Miguel Ángel Fernández inventando obscenamente números. Esto está clarito, está acá. Ahora, si el ingeniero Simula me dice que a partir de ahora, con la nueva gestión de Viñolo, que se queja con sus amigos porque solo le dejaron presupuesto para los sueldos, porque dice que no tiene presupuesto, yo no sé, yo espero como chaqueño, y confieso que no me hubiera costado nada esperar 15 minutos que pase una formación, como no me cuesta nada que la gendarmería me pare 20 minutos por la ruta para revisarme todo el auto, porque ese es su trabajo y me hace sentirme seguro a mí. Bueno, yo espero que ahora la cosa cambie de verdad y me imagino que todos los chaqueños. Esto no es chicana tampoco, pero el Plan Belgrano, veo que termina siendo castraciones de perro en Barranquera y yo me pregunto qué pasó con el plan más ambicioso en obra pública de la historia, que termina sacándole los huevitos a los perros en Barranquera. Realmente me deja... Tedrini, en esto perplejo. también me gustaría un bocadito de todas estas megas obras, realmente muy, muy interesante y muy estratégica para la región. Quiero hacer una defensa a las empresas chaqueñas, no hay ninguna. Nosotros a toda esta obra, solamente en el relato, solamente en el informe que está dando el ingeniero, que la verdad que a él le es manda- meritorio. a él ¿sí? le mandan Ahora, eso. lo que quiero decir es que ninguna empresa
de las chaqueñas han intervenido en ninguna de estas medidas. Y eso pasaba durante la etapa anterior. Y esto también es defensa, de la obra pública. Porque no podemos desvincular a la obra pública con las empresas, ni podemos desvincular a la obra pública con sus trabajadores, ni con sus profesionales, ni con todo lo que genera la obra pública en sí. Entonces la defensa de la obra también es una defensa de las empresas. Coincidimos plenamente y con el ministro Viñolo esto lo hemos tocado precisamente. Digo, porque se han anunciado 3.000 jardines imposible de licitar, imposible, ninguno de nosotros pudimos licitar. Si hay alguien que elevó un informe y nos hemos opuesto a este mecanismo, precisamente fue el Plan Belgrano. Bueno. Porque queremos paquetes más chicos que puedan trabajar empresas chaqueñas. Obviamente que convengamos que hay obras como el gasoducto que no hay empresas de ese tamaño para que puedan participar. Pero si hay un sector que defiende y que establecimos nosotros de tratar de que en el Norte Grande no solamente se hagan las obras, sino que se arme el mecanismo para que puedan participar las empresas locales de las 10 provincias. En eso Ojalá. coincido plenamente. Ojalá. Y obviamente hay que pelearlo, porque vos sabés bien, Alemán, que... Se le hemos presentado a Peña una carpeta pidiendo para que abran esta licitación. Es total y absolutamente inaccesible por los coeficientes y por los antecedentes que nos pedían. Lo mismo lo hemos pedido nosotros desde el Plan Belgrano. Bueno, yo lo que... hacer una división. Que estaba pidiendo la palabra, sí. No, yo quería decir que los montos de financiamiento de lo que hablaba el ingeniero sobre 20.000 millones, hay que ponerlo en el tiempo, que son obras que se van a dar en 2 o 3 años. O sea, no tiene nada que ver con los montos de inversión de lo que hablabas vos, con adelanto de participación allá en Buenos Aires, todo, que son montos No, en directos. Buenos Aires no se trató de adelanto de coparticipación. Sí. Es un ingreso no coparticipable de 25.000 millones de pesos que recibió Buenos Aires por el color partidario. Sí, por eso. Hay que hablar a las claras. Sí, no recibió por otra situación, sino porque pertenecía al mismo partido de Cambiemos como el gobierno nacional. Y también hay que rescatar lo que decía Mateo, porque el Chaco se fortaleció mucho en estos últimos años. No nos olvidemos que desde el 2003 a el año 2015 el Producto Bruto Interno de la Argentina creció casi 5 veces, en millones de dólares estamos hablando. Hoy está alrededor de 508.000 millones de dólares. Eso es una cifra muy importante, o sea, hubo producción, enriquecimiento del país, y esa era una de las cosas que quería comentar hoy. La Nación ponía el 100% porque la Nación tenía vedadas líneas de créditos externas, salvo el BID y el Banco Mundial. Sí, ahí sí tenían algunas. Pero normalmente estas obras, las grandes obras, las financiaba el Ministerio de Infraestructura directamente con recursos nacionales. Porque nosotros ¿Con cuánto de esos recursos? ¿El 70% o el 100%? No, el 100%. Por eso te digo, porque... Eso es lo que le marcaba hoy. Teníamos crédito internacional. El BID siempre financió una parte, como decía él, con tal y él conoce más de ese tema por lo que decía que es consultor. Pero normalmente estas grandes obras... Y el gran problema que hubo sobre fines del 2016 fue la gran devaluación que realiza el gobierno, y estas obras, tanto como el gasoducto, todas estaban muy atadas a valores dólar. Las empresas dejan de trabajar un poco porque también querían ver cómo se acomodaba eso. Había que cambiar, se quiebra la posición financiera y había que cambiar todo eso. Claro, eso y aparte hay un detalle que no se puede... 2 meses, salvo algunas empresas que tenían espalda financiera, siguieron trabajando, pero la mayoría... Hay un detalle que no se puede obviar. El discurso de distintos economistas de Cambiemos en la campaña electoral sostenía abiertamente de que iban a aumentar el precio del dólar. De ahí la cuestión de especulación que hacía los distintos sectores económicos. Gracias, Roberto. Hoy me saqué el reloj para tratar de estirarme un poquito más en el tiempo, pero no fue posible. Por eso estamos en las avisó mi 11 de alarma. la noche. Nos quedamos sin tiempo una vez más en un discurso y en un debate que estuvo más que acalorado. Prometemos más para el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Bueno, los esperamos. Hasta la próxima.